Chicos, bueno, estamos ahora con el segundo taller. Me pidieron el favor que les colaborara con tres preguntas. La primera pregunta es la pregunta número 50. Dice acá, responde las preguntas 49 y 50 con la siguiente información. Comentan que hubo dos vuelos y que los controladores hicieron este gráfico que describen cómo se comportaron el helicóptero 1 y el helicóptero 2. Luego la pregunta dice, el controlador de una torre cercana usa la información de la gráfica de los vuelos de los helicópteros 1 y 2 para dar descripción del vuelo de otro helicóptero. La descripción que él hace es la siguiente. En el intervalo de tiempo 0,2 horas, el helicóptero aumentó constantemente su velocidad. Luego de esto y hasta las 3 horas estabilizó la velocidad de tal forma que esta fue la del helicóptero 2. Vemos que la helicóptero 2 acá es de 70, dejémoslo pendiente. Finalizó el recorrido disminuyendo la velocidad al doble del ritmo en el que el helicóptero 1 lo hizo en las dos últimas horas de vuelo. De acuerdo con esto, la persona que tomó nota de la descripción puede crear un gráfico. Ya vamos a mirar las opciones de respuesta, pero vamos a tener en cuenta esas informaciones. Entonces, la primera va a subir durante 2 horas de forma constante, luego se va a mantener una horita así, y luego va a bajar, pero mucho más rápido que este lo hace. Este baja 90 kilómetros en 2 horas, del 4 al 6. Así que este tendría que bajarlo en apenas una hora. Veamos entonces las opciones. Estas son las opciones de respuesta y como vemos, en las primeras 2 horas subió constantemente en los tres gráficos. Así que esa primera parte no nos serviría para discriminar ninguna de las opciones. La segunda parte dice que alcanzó la velocidad que tenía el helicóptero 2, pero este llegó a los 70. Acá tenemos en 80, 80, 78.7 y 78.7. Desafortunadamente creo que ahí hay un error automáticamente. Lo segundo vemos acá que baja 80 en 2 horas. Aquí bajaría 80 en menos de una hora. Aquí bajaría 7.8 en 2 horas y aquí bajaría en menos de una hora. Me inclinaría por la opción D, dependiendo de este valor. Sin embargo, si revisan en la calculadora tendrán que dividir esto y simplemente la velocidad vuelve a dar el mismo 78.7. Ninguno de estos cumplirían esas dos últimas características. A mi parecer, la pregunta está mal diseñada o las opciones de respuesta más bien no son acordes a esa. Las respuestas posibles estarían entre la B y la D por la parte en cómo baja mucho más rápido. Sin embargo, no se podría decir cuál de las dos es porque ninguna llegó a los 70 como indicaba el helicóptero 2. Creo que esta pregunta efectivamente estaba mal la respuesta. Vamos con el ejercicio 53. En este nos proporciona un tema que ustedes van a conocer este año con la parte de las derivadas. Sin embargo, solo lo que nos piden es hacer una pequeña interpretación. Entonces vamos a poner mucha atención. Dice, en una industria construyen un tanque de forma cónica de radio 5 decímetros y una altura de 15 decímetros para el almacenamiento de agua. Pero por una falla en su construcción pierde agua a razón de 1 decímetro cúbico por minuto. O sea que debe tener un huequito por acá. Están las dos figuras y la pregunta es, al cabo de t minutos, h de t, ¿qué representa? Entonces, como les digo, simplemente interpretar esa pregunta. ¿Qué es h de t? Recordemos que la estructura de una función aparece como f de x o g de x y x es nuestra variable independiente. Aquí h de t, o sea que t es la variable independiente y es el tiempo. Y h pues está dándonos referencia de la altura, pero observen que no es la altura del tanque, sino la altura del agua. Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos acá, dice la profundidad del agua en el instante t. Precisamente es esa la que estamos mencionando. Yo creo que es esta, pero verifiquémoslo con las otras. La altura del tanque en t minutos, la altura del tanque siempre es 15 y no se va a alterar si el agua se sale o se queda. ¿De acuerdo? Si está vacío o lleno, la altura del tanque sigue siendo 15. Dice la siguiente, el espacio desocupado en el tanque en un instante t. Ese espacio es este x que nos muestran acá. No es lo que nos están preguntando es h.
el tiempo que tardó en desocuparse una parte del tanque. No, el tiempo precisamente sería el valor que reemplazamos acá para saber cuál es la profundidad en ese momento. La respuesta entonces es la profundidad del agua en el instante t. Cuando ustedes reemplacen aquí t 1 minuto, 2 minutos, obviamente cada vez va bajando el valor de h porque está disminuyendo. Una pregunta más interesante sería de pronto la fórmula que se construye a raíz de esta información. Bueno, vamos con la siguiente, que era una pregunta sobre la parábola. La pregunta 67 dice, acá nos dan una información sobre la parábola y nos dan este gráfico con información de la fórmula general y canónica de la parábola. Les voy a contar un poquito de eso antes de continuar ahí. Vamos a analizar acá. Bueno, la parábola es una de las secciones cónicas. Aparecen 4 secciones cónicas que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Un poquito más clara, de pronto la vemos acá. Este GIF nos muestra cómo es tomar dos conos que están pues uno opuesto al otro y al ir girando van apareciendo las secciones cónicas. Al utilizar una hoja o un vidrio podríamos verlo que corta ese cono. Entonces cuando lo corta inicialmente pues, se alcanzan a ver es un círculo. Al irlo moviendo, al ir moviendo la hoja se va estirando, luego es una elipse, luego la parábola y finalmente cuando corta el cono de abajo se genera la hipérbola. Esas son entonces las famosas secciones cónicas. Cada una de ellas tiene unas fórmulas. Entonces la circunferencia tiene esta estructura, ¿sí? Acá habla de un radio y el K y el H tiene que ver es con el centro en el plano cartesiano. La parábola, miren que es muy similar. La diferencia está en que acá tenemos cuadrado, acá tenemos cuadrado. En la parábola solo uno de los dos tiene el cuadrado. En este caso, por ejemplo, es Y. Y en este caso es X. Ahí si volvamos al ejercicio acá y observamos acá, miren, esta es la parábola y en esta parábola aparecen unas características. Entonces el foco es un punto especial. El punto del foco cumple una regla y es que, bueno, el vértice de la parábola es donde empieza, es este V. Desde ahí hacia arriba se traza el punto foco y hacia abajo a la misma distancia se traza la línea llamada directriz. Cumple una característica curiosa esos dos valores, entonces aparecen estas fórmulas para poder hallarlos, ¿de acuerdo? Entonces observemos esta y esta que son las parábolas más conocidas para nosotros, es cuando tiene nuestra estructura de ax al cuadrado más bx más c. Solo que cuando el valor de a sea positivo la vamos a ver así y cuando este valor sea negativo la vamos a ver así. Esta es en la fórmula general y esta es la fórmula llamada fórmula canónica. Esta entonces depende del valor de P. Acá es donde nos dicen que si P es positivo, la parábola va hacia arriba, que mientras P sea negativo, menor que 0, va hacia abajo. Algo similar pasa aquí abajo, estas no son tan conocidas, pero lo que pasa es que ya no es X el que está al cuadrado, sino es Y el que está al cuadrado. Si la estructura parece estar simplemente al revés, acá tenemos x menos h al cuadrado, acá tenemos es y menos k al cuadrado, ¿listo? Acá está por y menos k y acá está por x menos h. Entonces cuando sea y la que lleva al cuadrado, la parábola va hacia acostadita. Si es positivo el valor de p, va hacia la derecha. Si es negativo, va hacia la izquierda. Entonces ahora sí veamos lo que nos están comentando acá. Nos dice la parábola con vértice en el punto 0, 0, foco en P0, con P positivo. Entonces como P es positivo ya podemos descartar estas dos de acá. Es una de estas dos. ¿De acuerdo? Y la directriz es X igual a menos P. Esa, miremos dónde están las directrices. Acá dice directriz Y igual a K menos P. Y aquí directriz Y igual a H menos P. Pero H, pues por el hecho de que está en el centro, es 0. Entonces simplemente queda la directriz es X igual a menos P. Entonces es esta. O sea que la que nos está cumpliendo esa característica debe ser acostada. Si es acostada, recuerden la que lleva al cuadrado es la Y. Entonces aquí esta queda descartada queda entre estas dos, ¿sí? Pero vemos la estructura y el P está al otro lado del cuadrado, o sea que está acá. Es la opción A, chicos. ¿Listo? Un poquito más, revisemos acá esta fórmula. Miren, entonces acá está el centro, ¿sí?
está en 0, 0, acá está el foco, aquí está la directriz, ¿no? Esta es la gráfica que nos estaban pidiendo precisamente allá. Listo, espero que haya sido un poquito más clara y que con esto no, si hay dudas o preguntas, por favor hacerlas llegar a los jefes y seguramente haremos alguna clasecita virtual o algo. Un abrazo, que estén bien.